Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa especial que hemos dedicado a la divina misericordia de nuestro Señor. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes una vez más. Hola Yohabet, bienvenida. Muchas gracias. Continuamos hablando de la divina misericordia con el Papa Clemente XIV. En la bula Salutatis Nostrae de 1774, llamando a todos los cristianos a recurrir a la divina misericordia por medio de la Iglesia, que escribía: dado que esta es la única manera de recuperar la gracia divina y la salvación de aquellos que han desviado de la ley del Señor, los sucesores del Beato Pedro y su autoridad nunca han tenido mayor preocupación que llamar a todos de regreso a estas fuentes de misericordia, ofreciendo perdón a los penitentes, a quienes se encuentran atados y envueltos por el mal. A propósito de la misericordia, escuchemos a varios sacerdotes, además del cardenal Mauro Piacenza, presidente de ACN Internacional, hablando sobre este atributo divino y sobre el sacramento de la penitencia. Es el primer don que Jesús otorga a la Iglesia con su resurrección, después de haber sufrido por nuestros pecados. Ahora, Él se manifiesta con su nueva vida y nos demuestra que puede darnos a nosotros esa nueva vida. Quiso dar este poder a sus apóstoles. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, ha dado esta responsabilidad a los apóstoles, y es un gran ministerio el de actuar en la persona de Cristo. Agire in persona Christi. De esta afirmación de Jesús se deriva la necesidad de que sea el ministro quien reconcilie al penitente con Dios. Cristo dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que son los apóstoles y sus sucesores los obispos y aquellos que les asisten, los sacerdotes, quienes realizan esta reconciliación con Dios, nuestro Padre Celestial. Este proceso de reconciliación es algo que ha sido confiado a la Iglesia y es un medio muy poderoso dentro de la Iglesia para la salvación personal. Los hombres han vuelto la espalda a Dios y se han fijado en su autosuficiencia. No quieren poner a Dios en el primer puesto en su escala de valores. Se han hecho árbitros de sí mismos en todo. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, sin instrucción. Viven como si Dios no existiera. Naturalmente se pierde el sentido del pecado y por ello, si no experimento que soy pecador, si no experimento que hago el mal, corro el peligro de llegar a ser incluso arrogante. Los hombres han perdido el sentido del pecado a causa de la ignorancia y del mal ejemplo, a causa de la falta de catequesis y porque no están interesados en el bien, sino en la conveniencia, en qué se puede adquirir aquí y ahora, rápidamente, para su propia satisfacción. Por supuesto que a veces la gente está tan ahogada en su propio pecado que no quiere reconocerlo. Ellos piensan que lo que están haciendo es correcto y por eso endurecen sus corazones y mantienen a Dios a una cierta distancia. Creo que en la actualidad es más que nunca el desafío de la Iglesia, que es madre y maestra. Como maestra debe enseñar y recordar el anuncio del Evangelio de la Misericordia, y como madre debe acoger a sus hijos que buscan esta misericordia. Este maravilloso sacramento, que es el sacramento de la penitencia o confesión o reconciliación,
que nos renueva interiormente en el viaje de esta vida, sometidos a las pruebas, a las tentaciones internas, que son las de nuestro viejo yo, y a las tentaciones externas, que desde fuera escarban el viejo yo que hay en nosotros, y por tanto podemos caer en pecado, que será grave cuando la materia sea grave y haya plena advertencia, consentimiento pleno, esto es, mortal. C'è la piena avvertenza, il deliberato consenso e quindi mortalmente. ¿Y entonces qué sucede? Poniendo un ejemplo del cuerpo humano, sucede como cuando el hombre sufre una embolia o como consecuencia el flujo de sangre no llega al corazón porque hay una burbuja de aire y existe el peligro de muerte, evidentemente porque existe esta burbuja de aire que no permite la circulación regular. Perché c'è questa bolla d'aria che non permette il circuito regolare. En el plano sobrenatural sucede algo similar. Hay una burbuja de aire muy negativa que es nuestro pecado. La sangre de Cristo, la gracia no circula regularmente y por tanto se requiere una intervención. Está claro que aquí no se trata de una intervención quirúrgica de urgencia, sino que se trata de una intervención siempre disponible del amor infinito de Dios. Sempre disponibile dell'amore infinito di Dio. It's a way for each one to Es un medio por el que cada uno puede volver a unirse al Señor, reconocer sus pecados y reconciliarse con Dios. El Señor ha querido instituir este sacramento de perdón y reconciliación precisamente para confirmar su amor hacia nosotros. Al instituir este sacramento, siempre podemos volver a él a través del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, que se celebra después del bautismo. che si celebra dopo il nostro battesimo. Che bisogna rispettare. Hay que respetar las partes de este sacramento. Antes de nada, después de un buen examen de conciencia, hay que estar arrepentidos. Hay que tener en el corazón el sufrimiento por estas culpas. Bisogna avere nel cuore la sofferenza per queste colpe. ¿Qué es el examen de conciencia? Es analizar nuestro comportamiento para ver si hemos hecho la voluntad de Dios o hemos hecho la voluntad nuestra. Porque el pecado consiste en eso, en hacer mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. Por eso lo que tengo que hacer es ver dónde está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en los 10 mandamientos, para ver si yo los he respetado o no los he respetado, para ver si he hecho mi voluntad o la voluntad de Dios. Con una conciencia recta. La conciencia recta se dispone al arrepentimiento, sea respecto de las caídas que ella misma puede reconocer naturalmente gracias a la voz de Dios que habla a su corazón, sea en cuanto que ésta acepta humildemente el reconocimiento del pecado a la luz de la palabra de Dios y de la interpretación auténtica que le ofrece el magisterio de la Iglesia. Que ne fornisce il magistero della Chiesa. Al confesar sus pecados, han reconocido haber hecho algo mal. Una vez que uno lo ha reconocido, se arrepiente del pecado, pide perdón a Dios, confiesa sus pecados y tiene el propósito de enmendarse. También necesitan sentir el dolor por sus pecados, que realmente quieren dar un giro en su vida y que quieren seguir a Cristo más de cerca, con mayor humildad, con mayor confianza en la gracia de Dios y en lo que Él puede hacer por nosotros. La contrición vemos que nace en la medida que somos conscientes del amor de Dios y que somos conscientes de lo que realmente ha sido, es decir, el desamor nuestro, la torpeza de no haber entendido y no haber percibido y no haber gozado el amor que Dios nos tiene. Poi riferire. Luego hay que decir al sacerdote todos nuestros pecados. El sacerdote está allí para alcanzar con su mediación la misericordia y la compasión de Cristo. Está allí en nombre de la Iglesia entera. Cuando pecamos,
no solo ofendemos a Dios, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que, en virtud de nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, también perjudicamos la salud de la Iglesia misma y la santidad de la Iglesia. Entonces, es el sacerdote, el que, in persona Christi, en la persona de Cristo, se sienta allí para recibirnos de nuevo, para tener compasión de nosotros, para perdonar nuestros pecados, pero también para ayudarnos a volver a Dios. La confessione fatta con fede. La confesión hecha con fe pone a punto las cosas, porque el Señor está siempre dispuesto a perdonar. Es como el padre de la parábola del hijo pródigo, porque nos espera con los brazos abiertos en el confesionario. Basta que haya por nuestra parte sinceridad, contrición de nuestro corazón, y el sacerdote, por otra parte, como otro Cristo, me dice: yo te absuelvo. Y luego me pone una penitencia adecuada, que es siempre muy poco en comparación con lo que es el pecado, que tiene un valor inmenso, porque el ofendido es Dios, que es infinito. Ese dolor del pecado, la absolución, el propósito de no realizarlo más, con la gracia de Dios, y el hecho de hacer esta pequeña penitencia como obediencia, como sometimiento a lo que me dice el ministro de Dios y juzga oportuno para mi alma en ese momento, reconstruye la plena armonía y por tanto la amistad con Dios. Ricostruisce la piena armonía y quindi l'amicizia con Dio. Fantásticas estas intervenciones. En la encíclica Pacem Dei Munus del Papa Benedicto XV en 1920, exhortando al cumplimiento de la ley de la caridad y el perdón mutuo, expresaba: y si a veces resulta muy trabajoso y muy difícil el cumplimiento de esta ley, tenemos como remedio para vencer esta dificultad no solo el eficaz auxilio de la gracia ganada por el Señor, sino también el ejemplo del mismo Salvador, quien, estando pendiente de la cruz, excusaba a los mismos que injusta e indignamente le atormentaban, diciendo hacia su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos ser los primeros en imitar la misericordia y la benignidad de Jesucristo, perdonando de todo corazón, siguiendo el ejemplo del Redentor, a todos y a cada uno de nuestros enemigos. A todos ellos los abrazamos con suma benevolencia y amor, sin dejar ocasión alguna para hacerles el bien que esté a nuestro alcance. Por supuesto, en esta lista no puede faltar San Juan Pablo II, un auténtico devoto de la Divina Misericordia, quien fue particularmente importante para extender mundialmente esta devoción. De hecho, bajo su pontificado, San Juan Pablo II en el año 2000 canonizó a Santa Faustina y declaró que el primer domingo después de la Pascua Florida se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Atendamos este informe sobre la devoción que orientó su pontificado. Juan Pablo II creció con la espiritualidad de Sor Faustina Kowalska. Durante todo su pontificado explicó la necesidad de invocar la Divina Misericordia. Juan Pablo II dijo que la Divina Misericordia fue la clave de su pontificado. De hecho, Juan Pablo II instituyó oficialmente la devoción a la Divina Misericordia para toda la Iglesia durante la canonización de Sor Faustina Kowalska. En el año 2000, Juan Pablo II canoniza a Sor Faustina, que es la primera santa del jubileo. Durante su canonización dijo: de ahora en adelante, este domingo se llamará de la Divina Misericordia. Y así comienza a extenderse este culto de una manera sorprendente, especialmente entre los laicos. A pocos metros del Vaticano, en la iglesia del Santo Espíritu en Sasia, se encuentra el Santuario de la Divina Misericordia de Roma. Allí, todos los días del año, se reúnen fieles y curiosos para rezar las letanías de la Divina Misericordia. Se trata de una oración que se reza a las 3 de la tarde, en la que se pide a Dios la salvación del mundo entero, apelando a su Divina Misericordia. Las 3 de la tarde es la hora en la que Jesús murió. Por eso, en una de las apariciones que tuvo Sor Faustina, el Señor le pidió que a esa hora se meditara todos los días sobre su pasión, y también le pidió que difundiera esta devoción. Y es que tanta importancia le dio Juan Pablo II a la misericordia que dedicó una encíclica completa a este atributo divino, Dives in Misericordia, escrita durante el tercer año de su papado en 1980. En ella se puede leer: elevemos nuestra voz y supliquemos que en esta etapa de la historia
se revele una vez más aquel amor que está en el Padre y que por obra del Hijo y del Espíritu Santo se haga presente en el mundo contemporáneo como más fuerte que el mal, más fuerte que el pecado y que la muerte. Supliquemos por intercesión de aquella que no cesa de proclamar la misericordia de generación en generación y también de aquellos en quienes se han cumplido hasta el final las palabras del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bellísimo. El fundamento teológico de esta devoción fue desarrollado por el padre Ignacy Rosicky para el proceso de beatificación de Sor Faustina, apóstol de la misericordia. Por el análisis de su diario muestra que la esencia de esta devoción está en la confianza en Dios uno y trino, la fe y el abandono a su voluntad, lo que significa el cumplimiento de los mandamientos, las obligaciones de Estado, las bienaventuranzas, los consejos evangélicos y en las inspiraciones del Espíritu Santo en la vida cotidiana. En esto es fundamental la actitud de misericordia hacia el prójimo, o sea, el amor activo hacia los demás. Así, el alma está preparada para realizar las nuevas formas de culto, entre las que se encuentran la imagen de Jesús misericordioso con la descripción Jesús, en ti confío. La fiesta de la misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde y la propagación de la devoción a la misericordia mediante su difusión. Y de las promesas que Jesucristo ofreció a quienes las practicaran, como la jaculatoria o sangre y agua o la novena a la Divina Misericordia. Aquí, Yocheved, es importante. Justamente hace un momento mencionaba el amor activo hacia los demás. Y nosotros constantemente hablamos de eso, no solo en nuestros programas, sino en la Fundación ACN. Parte de nuestra misión es lograr que las personas se concienticen de la realidad que nos rodea, de tantos cristianos que sufren y son perseguidos y que necesitan nuestro amor activo, es decir, que llevemos la caridad a obras concretas, que nuestra generosidad, que ese corazón lleno de misericordia y generosidad por los otros, se convierta también en obras para los demás. Así es, y continuando, en el diario de Santa Faustina se puede leer: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más se confía un alma, pues más confíe en Dios, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. Me pongo triste, en cambio, si las almas piden poco. Eso es parte del diario, una entrada de 1578. En otro apartado del mismo texto se lee: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. De entrada 742 del diario. Benedicto XVI, en el Regina Coeli del Domingo de la Misericordia Divina del 30 de marzo de 2008, nos cuenta: en realidad la misericordia es el núcleo central del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que se reveló en la antigua alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del amor creador y redentor. Este amor de misericordia ilumina también el rostro de la Iglesia y se manifiesta mediante los sacramentos, especialmente el de la reconciliación, y mediante las obras de caridad, comunitarias e individuales. Todo lo que la Iglesia dice y realiza manifiesta la misericordia que Dios tiene para con el hombre. Cuando la Iglesia debe recordar una verdad olvidada o un bien traicionado, lo hace siempre impulsada por el amor misericordioso para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia, como dice en Juan 10:10. De la misericordia divina que pacifica los corazones brota además la auténtica paz en el mundo, la paz entre los diversos pueblos, culturas y religiones. En la audiencia general del 23 de mayo de 2012, en la Plaza de San Pedro, el mismo Benedicto XVI expresó: queridos hermanos y hermanas, aprendamos a gustar en nuestra oración la belleza de ser amigos, más aún, hijos de Dios, de poderlo invocarlo con la intimidad y la confianza que tiene un niño con sus padres, que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que clame en nosotros a Dios, Abba Padre, y para que nuestra oración cambie, para que convierta constantemente nuestro pensar, nuestro actuar, de modo que sea cada vez más conforme al del Hijo unigénito, Jesucristo.
El Papa Francisco, nuestro actual Santo Padre, escribió al inicio de su pontificado la carta apostólica Misericordia et Misera, diciendo que estas son las palabras que usa San Agustín para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, según el Evangelio de Juan 8:1-11. No podía encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador. Quedaron solo ellos dos, la miseria y la misericordia. ¿Cuánta piedad y justicia divina hay en este episodio?, dice el Papa Francisco. De hecho, bajo su pontificado, se celebró el Jubileo Extraordinario de la Misericordia entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 para conmemorar el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, profundizar en su implantación y situar en un lugar central la Divina Misericordia, sobre todo con el fortalecimiento del sacramento de la confesión. La comunidad monástica de Taizé, por otro lado, que centra su vida en la oración, la reflexión cristiana y la reconciliación, ha creado un estilo único musical que refleja la naturaleza contemplativa de la comunidad, donde se repiten o se cantan en canon frases sencillas, normalmente versos de los salmos. Ejemplo de esto es la siguiente canción, Misericordias Domini. Escuchemos. Bien, y luego de este hermoso tema, para concluir, podemos hacer nuestras las palabras de Santa Faustina para estos tiempos tan difíciles. El mundo conseguirá la paz si se entrega a mi misericordia. Dios los bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de Héroes de Nuestro Tiempo. Mil gracias a nuestra audiencia de Radio María, a todos quienes nos siguen por nuestros canales de YouTube, a quienes los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a nuestros canales, dar clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos los nuevos contenidos que estamos constantemente produciendo para ustedes. Muchísimas gracias por su atención, su sintonía. Dios los bendiga y el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Muchas gracias.